Buenas noches, ingeniero Arauco. Esta es la presentación del TI-1. El tema es diseño, implementación y programación del microprocesador con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes del grupo es mi persona, Solano, José Solano Puel, Vázquez José, Bárcena Giovanni, Requena Francisco, Ronceros Alessandro. Como índice tenemos el capítulo 1, que es la descripción detallada de las 5 generaciones en la electrónica de las computadoras. En el capítulo 2 tenemos la hoja técnica de los procesadores. En el capítulo 3 tenemos la descripción detallada de los periféricos de entrada, salida, de almacenamiento y comunicación. En el capítulo 4 tenemos el diseño de las computadoras y los microprocesadores 8085, 8086. En el capítulo 5 tenemos sistemas operativos, lenguajes de programación, aplicativos y base de datos en los microprocesadores del 8085 a la familia Pentium. En el último capítulo tenemos los emuladores y simuladores de los microprocesadores desde el 8080 hasta la familia Pentium. Comenzamos con el capítulo 1, que ya lo dije, que es la descripción de las 5 generaciones de la era electrónica de las computadoras. Comenzamos con la primera generación, en donde las características más principales eran que usaba tubos de vacío, que tenía el gran consumo de energía y generación de calor, programación con tarjetas perforadas y lenguaje de máquina. Y también bajo nivel de fiabilidad y alto costo de mantenimiento porque era muy caro mantenerlo. En la segunda generación tenemos la, las computadoras de esta generación que fueron más pequeñas, rápidas, confiables y eficientes en términos de consumo de energía, ya que esto es la introducción de lenguas de programación de alto nivel, reducción de tamaño y costo. Tercera generación eh, eran con mayor velocidad, mayor eficiencia en el procesamiento de datos, tenían desarrollo de memoria virtual y la multiprogramación. También tenían expansión de los sistemas operativos y del concepto de software. La cuarta generación tenía como característica principal la expansión de las computadoras eh, personales y portátiles, el desarrollo de interfaces gráficas y redes de comunicación, y también el avance en la capacidad de procesamiento y almacenamiento. En la quinta generación tenemos, ¿no?, que son desde 1978 hasta la actual, que es la implementación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, también el desarrollo de la computación cuántica, el procesamiento paralelo y arquitecturas avanzadas, y el enfoque en la automatización en el Big Data. El capítulo 2 es la hoja técnica de los procesadores, donde vamos a tener como índice las especificaciones, diagrama de bloques, los pines de los microprocesadores, el circuito integrado, etc. Microprocesador 8080. Sus especificaciones son 2 MHz, la arquitectura es de 8 bits, los números de transistores eran 6000, los memorias direccionales eran 64 KB. El uso fue el primer microprocesador ampliado utilizado en computadoras personales y sistemas embebidos. Aquí tenemos una imagen del 8080. El diagrama de bloques que tiene un bus de datos bidireccional para transferir información entre dispositivos, una ALU para operaciones aritméticas y lógicas como registro como el acumulado y registros temporales. Aquí vemos una pequeña imagen. También los pines del microprocesador 8080. Aquí también podemos ver una imagen de los pines. Y el circuito interno del 8080. Microprocesador 8085. Sus especificaciones fueron de 3 a 6 MHz. Arquitectura de 8 bits, número de transistores 6500, memoria direccionable de 64 kilobytes, uso que fue la mejora del 8080 con menor consumo de energía y mayor eficiencia.
Aquí tenemos una imagen del 8085. En el diagrama de bloques tenemos el interrupt control, el serial control, el internal data bus, el accumulator, el temp reg, el flag flip-flops y el arithmetic logic unit. Cada uno con sus especificaciones, y aquí tenemos una imagen. Los pines del microprocesador 8085, el circuito interno del 8085. Como microprocesador 8086 tenemos las especificaciones, la frecuencia que fue de 5 a 10 MHz, la arquitectura de 16 bits, número de transitores de 29.000, memoria direccional de 1 MB, uso base para la arquitectura por 86, ampliamente utilizadas en computadoras personales. Tenemos aquí una imagen del 8086, el diagrama de bloques, que son registros de uso general, bus de direcciones, lógica de control de bus, buses externos, sumador, el segmento, el offset y registros temporales. Acá están los pines del procesador 8086 y el circuito interno del 8086, como aquí vemos. Tenemos el microprocesador 8080 con especificaciones de 4.77 MHz, arquitectura de 16 bits, memoria direccionable de 1 MB, el uso del microprocesador utilizado en la primera PC del IMB. Aquí tenemos una imagen del 8088. El diagrama de bloques del 8088, que tenemos la memoria interface, el CBus, la instrucción stream byte bus interface unit, BBus, execution unit control system, ABUS y el arithmetic logic unit. Aquí tenemos una imagen del diagrama de bloques. Aquí tenemos la imagen de pines del microprocesador de 8088 y el circuito interno del 8088. Ya, buenas noches, profesor. Ahora yo le voy a explicar sobre el microprocesador 80-186 y el 80-188. Especificaciones: este procesador funciona entre 6 a 10 MHz con una arquitectura de 16 bits. Se utilizó principalmente en sistemas embebidos y en algunas computadoras personales. Siguiente, por favor. Diagrama de bloques 80-186 y 80-188. En el diagrama podemos ver la unidad de ejecución, la ALU de 16 bits y los registros de propósito general y los temporizadores que permitían un mejor control del sistema. Siguiente. Los pines del 80-186 y 80-188, los pines estaban diseñados para manejar interrupciones, señales de reloj y conexión con memoria y periféricos. Siguiente, por favor. Circuito interno 80-186 y 80-188. Los circuitos internos integraban controladores y temporizadores, reduciendo la necesidad de chips externos y simplificando el diseño de computadoras. Siguiente, por favor. Microprocesador 80-286, especificaciones. El 80-286 trabajaba entre 6 y 25 MHz. Podían direccionar hasta 16 megabytes de memoria y fueron usados en computadoras IBM AT. Introdujo el modo protegido para mayor seguridad y multitarea. Siguiente, por favor. Diagrama de bloques 80-286. Aquí se observa la máquina de estados, la lógica de salidas de comando y las entradas y salidas que mejoraban la gestión del procesador. Siguiente, por favor. Los pines del 80-286, los pines facilitaban los ciclos de lectura y escritura, así como el manejo de interrupciones y control del reloj. Siguiente, por favor. Circuito interno 80-286. El circuito interno mostraba una organización más avanzada, lo que permitía controlar mejor la memoria y aumentar la eficiencia. Siguiente, por favor. Microprocesador 80-386, especificaciones. El 80-386 fue el primer procesador totalmente de 32 bits. Alcanzaba de 12 a 40 MHz y podía direccionar hasta 4 GB de memoria. Introdujo la multitarea real. Siguiente, por favor. Diagrama de bloques de
el 80-386. El diagrama muestra la unidad de segmentación, la unidad de paginización y el bus de direcciones físicas que permitían memoria virtual y aplicaciones más complejas. Pines del 80-386. Los pines del 386 daban soporte a la arquitectura de 32 bits y mejoraban la comunicación con memoria y periféricos. Siguiente, por favor. Microprocesador 80-486. Especificaciones. Trabajaba entre 20 y 100 MHz. Fue el primero en integrar una unidad de punto flotante y una unidad caché de 4 kilovatios en el mismo chip, aumentando el rendimiento. Siguiente, por favor. Diagrama de bloques del 80-486. Aquí vemos la ALU, el TLB, la unidad de caché y la segmentación, lo que le dio un gran salto en velocidad frente al 80-386. Siguiente, por favor. Vemos el circuito interno del 80-486. Su diseño integraba más funciones dentro del chip, reduciendo la necesidad de coprocesadores externos. Siguiente, por favor. Microprocesador Pentium. Especificaciones. El Pentium alcanzaba frecuencias de 60 a 300 MHz, tenía más de 3 millones de transistores y una memoria caché de 1L a 16 KB. Fue muy importante para aplicaciones multimedia. Siguiente, por favor. Diagrama de bloques del Pentium. En el diagrama vemos la lógica del control, los buffers de precarga, el TLB y la caché del código, que incrementaban la velocidad de procesamiento. Pines del Pentium. Los pines eran más complejos y permitían una comunicación más rápida con la memoria y los periféricos. Comenzamos con el procesador Pentium. Las especificaciones de estos son de 233 a 450 MHz. Tiene 7.5 millones de transistores. La memoria caché es L2 de 512 kilobytes. Tiene una tecnología MMX para mejorar el procesamiento multimedia. El diseño es en cartucho, el LOT1, facilitando la interacción con placas base. Y mejor rendimiento gráfico y en aplicaciones de audio y video. Siguiente. El diagrama de bloques tiene un reloj clock con frecuencia de 408 MHz. Tiene una interfaz visual digital. Tiene puertos digitales para la visualización de video. DBOP y DBOC. Tiene un Intel GM CH764, que es un componente de la placa base en realidad. El Intel Pentium procesador 4 es el propio procesador Pentium. El módulo regulador de voltaje, y tiene DDR, tipo de memoria DDR de 3 velocidades, 200, 266 y 333 MHz. Tiene un monitor tubo de rayos catódicos, tiene protección contra frecuencias bajas y tiene una interfaz de concentrador de versión 1.5. Además tiene una interfaz para unidades de disco IDE con transferencia de datos hasta 100 megabytes por segundo. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso tenemos una imagen del microprocesador Pentium, el cual solamente nos muestra cómo es su diseño, ¿no? Ahí están los pines y bueno. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la siguiente imagen, pero esta vez del Pentium 4. Destaca porque en el centro están los componentes electrónicos y bueno, alrededor de ellos están los pines dorados, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con los diagramas de bloques. Cuenta con una ranura PCI X número 1, un controlador Ethernet Gigabyte de Intel, una ranura PCI Express de número 2, controlador SCSI Adaptec AIC7902, cuenta con 4 ranuras PCI X de A, B, C, D respectivamente. Y cuenta con ranuras PCI Express de diferentes velocidades de bus. Además, bus a controlador por el chipset y un procesador Pentium M de Intel. Siguiente. Bueno, acá se ve una imagen del Pentium Dual Core
Podemos observar que es como una placa madre. Cuenta con varios componentes electrónicos, ranura de expansión, socket, donde se instalan los procesadores, etcétera. Siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen del microprocesador Pentium M, que bueno, el Pentium M tiene una arquitectura optimizada, ¿no? Para que tenga un menor consumo energético y además tenga mayor eficiencia. Esto nos sirve para la carrera para tener fundamentos técnicos. Siguiente. Continuamos con el siguiente capítulo, el capítulo 3, que es una descripción detallada de los periféricos. Siguiente. Bueno, los periféricos, en informática es un dispositivo independiente, ¿no? Que generalmente es un dispositivo externo que se conecta a la computadora. En este caso pueden ser de entrada o de salida. ¿Ok? No necesariamente es parte esencial de la computadora, pero es muy importante para que se pueda utilizar de una manera adecuada. Siguiente. Tenemos los periféricos de entrada. Bueno, estos dispositivos son responsables de captar y digitalizar los datos introducidos del usuario o por los dispositivos y luego los envían al ordenador para su procesamiento. Los más conocidos son el mouse, el teclado y el escáner. Siguiente. Por último, los periféricos de salida, que bueno, estos dispositivos se utilizan para mostrar, imprimir o transmitir información desde la computadora hacia el usuario o hacia otros dispositivos externos. Funcionan para proporcionar resultados visuales, auditivos o físicos basados en los datos procesados por la computadora. 7. Bien, buenas noches, profesor. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del diseño de las computadoras y de los microprocesadores 8085 y el 8086. Siguiente. Bien. Acerca de lo que vamos a hablar en este capítulo va a ser del computador TRS-80 modelo 100, del Intel SDK 85, del Siemens PC100, el Toshiba T1200, el HP 100, 110 y el GridPad. Siguiente. Bien. Primero hablaremos acerca del computador TRS-80, la cual era la pionera en las computadoras portátiles multifuncionales. Este modelo contaba con un teclado de tamaño completo, con teclas de navegación para el cursor y una pantalla de cristal líquido monocromática sin retroiluminación. Estaba alimentada de 4 pilas AA, la cual podía operar hasta 20 horas y conservar una memoria por un máximo de hasta 30 días, la cual fue originada, esta computadora, fabricada en Kyocera, en Japón. Tenía un sistema operativo basado en un firmware ROM, el cual permitía ejecutar al encenderse el mismo programa en el que estaba en uso antes de apagarse. Siguiente. Ahora hablaremos acerca del Intel SDK 85. Bueno, acerca de este kit de diseño de sistema, era un kit de microcomputadora de placa única que contenía todos los componentes necesarios para poder completar la construcción. Este kit disponía de una pantalla LED de 6 dígitos y de un teclado de 24 teclas, lo que permitía la inserción, el análisis y la ejecución directa de los programas que el usuario elegía. También contaba con una interfaz de transistor serie para poder conectarse a un teletipo de bucle de corriente de 20 mA. Se usaban los pines SID y el SOD de la CPU para que se pueda comunicar en serie bit a bit. Acerca de la RAM del usuario para programas y datos, está en una configuración estándar de fábrica limitada a 0x2 o 194 bits decimales. Sin embargo, acerca de los 256 bits completos están disponibles en la RAM de expansión, la cual podía ampliarse a 512 bits mediante el uso de una RAM 8155 adicional. Bien. Ahora hablaré acerca del Siemens PC100, el cual fue un sistema industrial desarrollado por Siemens en la década de 1980, la cual fue diseñada para aplicaciones industriales y de control. Este equipo había sido utilizado para la evolución de lo que son los sistemas embebidos y de la automatización, lo cual brindaba soluciones eficientes para poder gestionar y supervisar procesos en tiempo real. Como parte de sus principales características es que contaba con un bus de direcciones de 16 bits que permitía direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. También contaba con un bus de datos de 8 bits y un sistema de interrupciones avanzado con un soporte para TRAP, RST 7.5, el RST 6.5 y el RST 5.5. Gracias a su robustez y a la eficiencia para procesar datos, este Siemens o Siemens PC100 fue ampliamente utilizado en los que son los entornos industriales.
En sus aplicaciones más destacadas podrían incluir automatización de procesos industriales, control de maquinarias y sistemas de producción. Siguiente. Ahora acerca de la Toshiba T1200. Esta fue una computadora portátil fabricada por Toshiba Corporation, la cual era una versión mejorada del Toshiba TS1100 Plus. Estaba equipada con 1 MB de RAM, de los cuales 384 KB podían usarse para la LIM-EMS o como disco RAM. Contaba con una tarjeta gráfica CGA, una disquetera de 3,5 pulgadas con capacidad de 720 kilobytes y un disco duro de 20 megabytes. También venía con un sistema operativo MS2 3.30 preinstalado. Y en cuanto a la memoria, esta contaba con 256 bits de RAM y se podía ampliar hasta 512 bits mediante módulos 8155 RAM adicionales. También incluía 22 líneas de entrada y de salida que podían ser programables. Siguiente. Ahora acerca de la HP 110, o también conocida como HP Portable o HP 45710A. Esta fue una computadora portátil que era compatible con MS2, lanzada en 1984 por Hewlett Packard o HP. Fue una de las primeras laptops en incluir el sistema operativo en ROM y que funcionaba con baterías. Esta permitía inclinar la pantalla LCD para poder mejorar la visibilidad del usuario y en todo caso también para poder ser plegable sobre el teclado para poder facilitar su transporte. Este equipo usaba un procesador Harris 8086 a 5,33 MHz y cuenta con 272 KB de RAM. Su pantalla era de cristal líquido, monocromática, con una resolución de 80 caracteres por 16 líneas o 480 por 128 píxeles. Ejecutaba el MS2 2.11 directamente desde la ROM y venía con aplicaciones preinstaladas como Memo Maker, Terminal Emulator y Lotus 123. Siguiente. Ahora el GridPad. La GridPad, que fue diseñada por Grid, es considerada la primera tableta del mundo, la cual fue lanzada en 1989. Este dispositivo incorporaba el sistema operativo de Microsoft MS2 3.3, lo cual permitía un arranque casi instantáneo al encender el sistema, iniciando en tan solo unos segundos. El lápiz óptico era el método de interacción principal que eliminaba la necesidad de un teclado físico gracias a su teclado táctil en la pantalla. Sin embargo, esto no era algo que el usuario prefería y en todo caso se prefería conectar un teclado externo opcional a través de lo que era una conexión lateral de este GridPad. Bien. Bueno, ahora me toca exponer a mí. Buenas noches, profesor. Lo que sería el capítulo 5, sistemas operativos, lenguajes de programación, aplicativos y base de datos en los microprocesadores del 8085 hasta la familia Pentium. Siguiente, por favor. Bueno, como había mencionado, son los sistemas operativos en el capítulo 5 y lo que se va a ver en estas siguientes diapositivas va a ser los sistemas operativos de los microprocesadores 8085, los sistemas operativos de los microprocesadores Pentium, lenguaje de programación, aplicaciones y la base de datos. Siguiente, por favor. Bueno, como sistemas operativos de los procesadores 8085 tenemos que fue diseñado para aplicaciones específicas. Muchos sistemas no requerían un sistema operativo completo, sino monitores de código en ROM o sistemas operativos simples. Algunos de los sistemas operativos y entornos más usados fueron el CP/M en su versión 2.2 y 1.4, a su vez que el Microsoft OS 2. Siguiente, por favor. En sistemas operativos de microprocesadores Pentium, que han sido ampliamente empleados en distintos tipos de sistemas informáticos, abarcando desde las computadoras personales hasta servidores corporativos. En el caso de las computadoras personales tenemos a Windows y sistemas y servidores corporativos tenemos en su mayoría Linux. Como lenguajes de programación, microprocesadores son herramientas que permiten a los programadores escribir código que controle y ejecute tareas en microprocesadores, que son unidades centrales de procesamiento en dispositivos electrónicos. Tenemos claros ejemplos como sería la familia C, Python y Java. Como aplicativos para 8085 y la familia Pentium, tenemos sistemas embedidos usados en tareas específicas a través de la programación de programas hechos en ensamblador o lenguaje de alto nivel. Herramientas de desarrollo se usaban en editores de texto, ensambladores y simuladores para crear software adaptado a la familia 8085. Suites de productividad, programas como Microsoft Office se volvieron esenciales para las tareas de oficina.
softwares de diseño y desarrollo, como tenemos herramientas gráficas, IDEs y editores de video evolucionados, haciéndose accesible para los usuarios comunes. Como base de datos tenemos que se refieren a la capacidad de almacenar y gestionar datos en dispositivos electrónicos, que incorporan microprocesadores como sistemas embebidos, microcontroladores y sistemas de Internet de las cosas. Microprocesadores, base de datos simples y personalizadas. Debido a las limitaciones del procesador, las bases de datos eran desarrolladas a medida dentro del propio software de la aplicación. Tenemos sistemas de base de datos relacionales, como son el MySQL, Oracle SQL Server y PostgreSQL. Se usaron ampliamente en entornos empresariales y web. ¿Entienden? Muy buenas, profesor. Mi nombre es Joaquín Vázquez y hoy me toca hablar sobre el capítulo 6, emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium, que son el Intel 8080, el Intel 8085, el 8086, el 8386. En este capítulo vamos a estudiar lo que son los emuladores y simuladores de microprocesadores, que son herramientas fundamentales que permiten reproducir el funcionamiento de un procesador sin necesidad de contar con el hardware físico, lo que resulta muy útil para la enseñanza, la práctica de la programación en ensamblador y la preservación de la tecnología. Esto se aborda en la evolución de la familia de Intel desde el 8080 y uno de los primeros procesadores que han sido en las computadoras personales, hasta el 8085, que simplificó su diseño con el 8086, que dio origen a la arquitectura x86 de 16 bits y luego marcó un hito en la historia de las PCs, ¿no? Primero tenemos el 8085, que ¿de qué podemos decir de este capítulo? Es que, como mencionamos, el Intel 8085 se emula o simula principalmente con un fin educativo, y estas herramientas son perfectas, como por ejemplo tenemos el Sim emulador y el GNU Sim 8085, el simulador. ¿Cuál es la diferencia entre un ¿cuál es la diferencia entre una emulación y un emulador y un simulador? Puesto que el simulador es como, podríamos decirlo, como un laboratorio de prácticas. Este imitaría el comportamiento interno del procesador, sus registros, sus instrucciones, para poder aprender cómo funciona. En cuanto al emulador, es como una máquina del tiempo, pongámoslo así. Este nos va a recrear una réplica virtual completa de todo el ordenador antiguo, el procesador, la memoria, el sonido y los gráficos, dando como objetivo ejecutar los programas o juegos originales, ¿no? Bueno, pues en la siguiente diapositiva tenemos el Intel 8086 también con el PSPIM y el online emulador. Para la siguiente tenemos el emulador utilizado en EMU 8086. Siguiente diapositiva, por favor. Que es un emulador y simulador del microprocesador 8086, de uno de los antepasados de la arquitectura x86, muy utilizado en los ordenadores modernos. Este es el 8086, un microprocesador de 16 bits, creado por Intel en los años 70. Y bueno, a continuación tenemos un pequeño ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. En este ejemplo podemos ver el programa es un ensamblador para dos que imprime un mensaje en la pantalla. Luego de finalizar su ejecución, primero vamos a definir el modelo de la memoria small, reserva el espacio para la pila y declara la sección de los datos de la cadena. Que tenga una buena tarde, ingeniero Arauco. Esto va a terminar con un símbolo de dólar, porque la función de la impresión lo requiere. En la sección de código, el programa utiliza el registro DS con la dirección del segmento de datos
para poder acceder a la variable. Luego utiliza una interrupción de 21H, con la cual la función 09H para mostrar la cadena almacenada en saludo. Y finalmente llamamos a la misma interrupción con la función 4CH para terminar la ejecución devolviendo un código de salida 0. En resumen, este programa nos va a mostrar cómo se manejan, ¿no?, los segmentos, los registros, interrupciones en ensamblador para realizar tareas simples, ¿no?, como imprimir un texto. Y este va a ser el resultado siguiente diapositiva. Ese es el resultado del emulador, que vamos a tener el que tenga una buena tarde, ingeniero Arauco. Y bueno, con esto concluiríamos con nuestra exposición. Muchas gracias.